A ver chicos, en la pizarra anterior nosotros ya desarrollamos lo que fue los aspectos y los aportes culturales en general de la cultura mesopotámica. Sin embargo, tenemos que entender que este no fue un proceso instantáneo, ¿ok? No pasó de la noche a la mañana. Sin embargo, esto fue acumulativo. Ahora, dentro de la historia de Mesopotamia, en su proceso histórico, han ocurrido cuatro hitos muy importantes para definir su historia. Son los cuatro que vamos a desarrollar en la pizarra. Bien, vamos a empezar con los dos primeros. Ahora, antes de que Mesopotamia sea establecida como un imperio, ¿no? Recuerda que te mencioné, estaba dividida en dos zonas, una zona alta y una zona baja, ¿ok? En estas zonas estaba conformadas ¿por qué? Por pequeñas ciudades. ¿Listo? Estas ciudades estaban separadas entre sí. Si bien compartían de alguna manera el territorio en general, pero a nivel estructural y a nivel económico eran independientes. Ahora, pero un imperio, ¿qué refiere? Refiere que todas las ciudades y todo en general, todos los establecimientos, todo el espacio, ¿ok? Tenga que tener una integración. Todo tiene que ser uniforme, todo tiene que ser para todo el país. No puede haber que estén separados. Entonces alguien tuvo que unificar esto, alguien los tuvo que juntar. Y es más o menos de eso lo que se trata del primer periodo. Empezamos. Periodo sumerio-acadio. Este se desarrolló aproximadamente entre los 3500 antes de nuestra era, ¿no? Y la primera parte fue liderada por los sumerios, ¿ok? Recuerda. Periodo sumerio, luego fueron los acadios. Sumerio. Los sumerios se establecieron de esta forma. Ellos crearon ciudades-estado. ¿Qué quiere decir que sean ciudades-estado? Quiere decir que la misma ciudad, ¿no? La misma ciudad funcionaba como un estado. Ahí estaban las instituciones y ahí estaban los gobernantes. No es como nuestro país. Nuestro país no es una ciudad-estado, por ejemplo, ¿no? Nuestro país está conformado por diversas ciudades, cada una con cierta importancia. Sin embargo, aquí no. Era una sola ciudad y en esa ciudad se conformaba todo. La iglesia, digamos, ¿no? Las pirámides, estaban los astrónomos, los agricultores, los arquitectos, todos estaban ahí. ¿Bien? Eso se conoce como ciudad-estado. Además, respetaban la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Teocracia es el poder de Dios, ¿ok? O la primordialidad de Dios. Teocracia. ¿Qué quiere decir que hay un gobierno teocrático? Cuando hay gobierno teocrático quiere decir que gobierna ¿quién? Gobierna un sacerdote, ¿ok? No un rey militar, sino un sacerdote. Era un rey sacerdote, un rey religioso. Eso quiere decir que los sumerios tenían como principal rey a un sacerdote, ¿no? Era teocrático. Pero no se le llamaba rey sacerdote. ¿Cómo se le llamaba? ¿Recuerdas? Ensi. ¿Ok? Luego, existían tres ciudades muy importantes. Tenemos a Uruk, a Ur y Kish. Cada una era una especie de ciudad-estado. Obviamente, como eran independientes, ¿qué hacían? Competían entre sí. Existían diversos conflictos para ver, ¿no? Quién tenía mejor posicionamiento económico, quién producía más, quién tenía más gente, etc. Ahora, existieron guerras entre ciudades, entre estas ciudades. Sin embargo, una de ellas tuvo que ganar en una guerra. ¿Quién fue la que ganó? La que no tenía un poder teocrático, la que no tenía un rey sacerdotal, un rey sacerdote. ¿Quién era? El Lugal, el rey militar. Hubo una ciudad, ¿no? que desempeñó no a un sacerdote en la punta de la pirámide esencialmente, sino a un militar. Entonces tenía más capacidad de ¿qué? De ejército y podía ganar ese tipo de guerras. Y es así como la etapa sumeria se viene abajo, ¿no? Y los hijos de los vencedores establecen un nuevo periodo, ¿ok? Un nuevo inicio para Mesopotamia. El periodo acadio, el segundo periodo. Bien, aquí ya no tenemos a un Ensi, ya no hay un sacerdote que lidera, aquí es un militar, ¿ok? Obviamente el sacerdote está por debajo del militar, porque siempre es importante el sacerdote para estas épocas, nunca te olvides. ¿Muy bien? El primer rey, o el primer gobernador, el rey militar, es Sargón. Nunca te olvides, por favor, Sargón, ¿ok? ¿Cuál va a ser su principal trabajo? Su principal obra va a ser la unificación, es decir, unifica a los sumerios, a los pueblos antiguos, a los anteriores que estaban diversificados por otra zona, en el alto, con los acadios que estaban en el sur, en la parte baja. Entonces, ¿qué hace Sargón? Unifica todo el territorio.
de lo que pudo ser solamente un territorio pequeño, de aquí abajo y arriba y 2 territorios, lo que hace Sargón es, con su poderío militar, invade arriba y unifica todo el territorio. Lo que pudo ser 2 territorios separados se convierte en un solo territorio grande. Entonces, se unifica. ¿Y esto qué consecuencia trae? Trae consecuencia que se genere el primer imperio mesopotámico. ¿Ok? El primer imperio mesopotámico. Ya hablamos de imperio. ¿Qué es imperio? Es cuando un solo país, digamos, un solo estado, tiene gran cantidad de tierras, más allá de sus fronteras. ¿Ok? Sin embargo, todo tiene su final. Este imperio era tan grande que no estaba organizado de una manera muy eficiente. ¿Ok? Ellos siempre habían estado separados, pero cuando se unieron, la administración y la organización como que tambaleaba, y al final fueron invadidos por un gobierno, un estado, una ciudad-estado que era más fuerte, ¿no? Los Gutis. Y así es como termina esta primera parte del periodo sumerio-acadio. Entonces pasamos a la segunda parte, que son los hijos de una mezcolanza de tal y tal, con el imperio babilónico. Entonces, ¿por qué decimos que sigue siendo todo esto Mesopotamia? ¿Por qué? Porque todo esto se ubica ¿dónde? En el mismo territorio. ¿Ok? Imperio babilónico. Esto se desarrolló en 1900 antes de nuestra era. Tuvo como primer gobernante o emperador, ¿a quién? A Hammurabi. Bien, recuerda, primero era Sargón, posterior en el Imperio Babilónico, Hammurabi. Aquí la conformación ya no es tanto de una ciudad-estado. Aquí hay más orden, más jerarquía, ¿no? Que sí le trajo los Gutis. Aquí tenían una capital, ¿ok? Y además tenían a un dios a quien adorar. Su capital era Babilonia, ¿no? Imperio babilónico, recuerda. Capital, Babilonia, obviamente. El dios era Marduk. Ya tenían un dios establecido, ¿ok? Si existe un dios, ¿quién se comunica con el dios? ¿El rey militar? No, un sacerdote. Sin embargo, el rey principal era militar, ¿ok? No te olvides, por favor. Marduk. Además, existe la burocracia, como te lo mencionaba, los hijos del rey, los sacerdotes, los que llevaban la contabilidad, los encargados de la economía, etc. Todo ese grupo de gente se encargaba de la burocracia. Revisa un poco tu pirámide anterior. ¿Bien? Además, uno de los aportes más importantes de este periodo del Imperio Babilónico, ¿cuál es? Existía un código legal. Es decir, ya existían leyes para ordenar. Nadie podía hacer lo que quiera, ¿no? Todos tenían derechos. Y a la vez tenían limitaciones, obviamente. De repente se escuchó esto. Se establece, el código legal, o llamado también como el ojo por ojo, o también se le conoce como, apúntalo con lápiz por favor por ahí, el código Hammurabi, como dice acá arriba. El código Hammurabi. ¿Por qué? Por el rey Hammurabi que lo planteó, ¿no? Ojo por ojo. Recuerda, ¿qué quiere decir esto? De que si tú haces mal, le robaste a alguien, la otra persona tiene la misma potestad de robarte a ti. Y si ambos se roban, ninguno de los dos va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque cumple la ley ojo por ojo. Sin embargo, tú robas y el otro no te ha hecho nada, tú puedes juzgarte. ¿Cómo te juzgas? Con la muerte. ¿Ok? Entonces esto le establece, le da ¿qué cosa? Ley, le da orden a lo que es el nuevo periodo babilónico. Ahora, Hammurabi no fue que él se sentó un día y dijo, voy a escribir leyes. Estas leyes las voy a hacer yo. No. Cuenta todo este aspecto mitológico, ¿no? Legendario, que estas leyes de ojo por ojo, el código Hammurabi, se lo dio ¿quién? El dios Shamash. ¿Ok? Un dios Shamash. Pero entonces recuerda, aquí dice que hay un dios Marduk y acá abajo dice que hay un dios Shamash. No solamente un solo dios. ¿Qué quiere decir? Era un imperio politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? A ver, poli es varios, poli varios, teísta, Dios, como hicimos acá en teocrático, recuerda. Entonces, ¿qué quiere decir? Poli, varios, teísta, Dios, teo, Dios, varios dioses, ¿ok? Ellos tenían varios dioses. Listo. Luego, recuerda, todo tiene su final. Estaba bien organizado, muy bien. Sin embargo, había un elemento muy importante que ya se estaba forjando. Era el hierro.
Con el hierro, ¿qué puedes hacer? Mejores armas, ¿no? Mejores escudos, mejores cosas. Y ahí es donde invaden. Invasión de los hititas. Apunta esto con lápiz por ahí. Los hititas son la primera civilización que desarrolló el hierro a gran escala. ¿Ok? Son la primera civilización que desarrolló el hierro a gran escala. Los hititas, que son espada, ¿ves? Como para que lo relaciones. Ellos invaden al imperio babilónico y al final lo desaparecen. Aporte de los hititas. Introducen el hierro a la civilización mesopotámica. Ahora, los hititas habían pasado por una guerra muy importante. Guerra hititas babilónicos. Los casitas era otra civilización cercana por ahí. Aprovecharon esta crisis, ¿no? Esa crisis social, económica y todo, para invadir. Era una invasión tras otra invasión. Los casitas invaden. ¿Y cuál es el aporte de los casitas en ese territorio? Inician la dinastía. Te preguntarás, ¿qué es una dinastía? Es cuando el gobierno pasa de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. ¿Ok? Inicia la dinastía. De padres a hijos. ¿Qué es una dinastía? Entonces te preguntan, ¿qué es una dinastía? Es cuando el vínculo, es cuando el gobierno, ¿no? Pasa de padres a hijos. Listo, ahí lo tienes, ¿no? Una línea de sangre. Continuamos con la C.